Bueno, Ya está, arranque. Presentamos de nuevo. ¿Quién va a tener Sí. el tema? Felipe. hola, sean todos muy bienvenidos a este estudio Oh, qué sorpresa. bíblico, ¿cierto? Así es. Y bueno, un gusto que estén aquí. Recuerden compartir, ¿cierto? El link y aprovechar de compartir también esta grabación, ¿cierto? El link de YouTube a aquellas personas que lo están viendo por YouTube. Y bueno, vamos a comenzar, ¿cierto? Este estudio. Ya hemos ido estudiando por varias semanas lo que es eh, la búsqueda de la verdad, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Conocer la verdad y es por eso que estamos acá. Es por eso que cada uno de nosotros nos hemos dado cita, espacio aquí para poder conocer un poco más de la verdad, comprender realmente el mundo en el cual nosotros estamos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, en este contexto. Así que antes de comenzar, los quiero invitar a hacer una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en este estudio, ¿sí? ¿Te parece? Oremos. Amoroso buen Padre que estás en los cielos, te queremos pedir, Señor, que tú nos bendigas ahora, que vamos a comenzar este estudio. Bendícenos a quienes estamos aquí por Zoom y también a nuestros amigos que están viendo esta repetición a través de YouTube, que este estudio, Señor, las lecciones que podemos sacar de acá nos puedan quedar en nuestros corazones, y que tú nos puedas enseñar a través de tu Santo Espíritu, Señor, más acerca de la verdad. Queremos conocerte, queremos saber más de ti y queremos aprender más en esta hora. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a compartir pantalla, aquí están ustedes viendo la pantalla. Muy bien. Entonces, nuestro estudio bíblico, ¿cierto?, se llama el rescate de la verdad. Buscamos siempre la verdad y es por eso que vamos a la fuente de la verdad, que es la Biblia. Este no es, ¿cierto? Es el otro, me equivoqué. Espérenme tantito. Em, y bueno, como cada lunes, ¿cierto?, nos encontramos aquí para poder estudiar más acerca de la verdad. Em, y es por eso, ¿cierto?, que vamos a la fuente de verdad que se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios. Aquí sí, este sí es el PowerPoint, sí, o el otro no. Este sí. Es. Vamos a la lección 22 ya, ¿eh? Entonces, el título de esta lección se llama El gran tema de la gracia. Ya vamos a estudiar lo que es la gracia. ¿Qué es en sí? A ver, yo les pregunto a ustedes, amigos que están acá, eh, pueden decirlo en forma audible, no hay ningún problema, escribirlo en los comentarios. Para ustedes, ¿qué significa la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué comprenden ustedes respecto a eso? Es un regalo que no merecemos. Muy bien, un regalo que no merecemos. ¿Alguien más que tenga otra definición? Muy bien. Un favor, iba a decir yo, un favor inmerecido también. Un favor inmerecido, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué comprende? ¿Qué se le viene a la mente cuando uno piensa en gracia? Algo viene de gracia, ¿no? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué imagen? ¿Qué recuerdan ustedes? Algo gratis, pero que no es barato, dice Jefferson ahí. Ya, muy bien, algo gratis. Algo gratis, pero no barato, dice aquí Jefferson. Muy bien. Miren, nosotros ya hemos estudiado gran parte de la Biblia y comprendemos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio una orden que ellos no debían desobedecer, que era que tenían podían disfrutar de todo lo que tenían, cierto, en el jardín del Edén, disfrutar de la compañía de los ángeles, estar con los animales y comer todo tipo, cierto, de frutos, alimentos que había en aquel jardín, pero no podían comer de uno en específico, que era el fruto, cierto, que venía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿ya? Porque ellos habían sido creados puros, inocentes, buenos, cierto, bondadosos en gran manera, sin el conocimiento del mal, sin el pecado. Entonces, Él les dio esta advertencia para evitar que ellos conociesen, pero también dándole la oportunidad para que ellos puedan ejercer su libre albedrío, ¿no? O sea, ¿qué función tendría que Él hubiese creado seres perfectos y que no les diese, cierto, la oportunidad de rebelarse, ¿cierto?
o de ir en contra de Dios o conocer más allá, ¿cierto? Entonces Dios les da esa oportunidad, obviamente les da su advertencia, pero les dice que les aconseja que no coman de este fruto. Nosotros sabemos que el enemigo, ¿cierto? Tomó uno de los animales preciosos, bonitos que había allí, que era la serpiente, no como nosotros lo conocemos hoy en día, un animal muy bonito, bello, con alas, y utilizó este animal para poder engañar a Eva y hacer que ella comiera este fruto y también llevase, ¿cierto?, a comer a Adán. Y esto obviamente resultó en lo que fue la caída. Allí ellos se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios, no siguieron su mandato y por supuesto cayeron y con ello, ¿cierto? Cayó toda la raza humana, cayó, ¿cierto? La tierra se degeneró y tuvieron que ser expulsados, ¿cierto? Del Edén. Pero al ellos, ¿cierto? Comer de este fruto, al haber desobedecido, ¿cierto? ¿Qué cosa que dice la palabra de Dios? ¿Lo hemos estudiado? Que ellos se vieron desnudos, ¿ya? Se vieron sin la presencia santa de Dios que cubría sus cuerpos, ellos estaban desnudos, pero no tenían vergüenza porque no había todavía eso en ellos. Entonces, cuando ellos comen este fruto, que lo que sucede, ¿cierto? Se ven desnudos. Y Dios, para cubrir su desnudez, ¿qué es lo que hace? Toma, ¿cierto? Pieles de un animal, seguramente de un cordero, para cubrir su desnudez. Y en realidad no es que Dios mató al animal, sino que él hizo que el hombre, ¿cierto?, tomase, ¿cierto?, la vida de este animal y con su piel Dios cubrió, ¿cierto? Dios cubrió, ¿cierto?, los cuerpos de Adán y Eva, ¿ya? Para así que ellos pudiesen cubrir su desnudez y no sintiesen frío, ¿cierto? No estuviesen expuestos, no tuviesen vergüenza, para que pudiesen protegerse, porque ya no estaban con aquel manto de justicia, con aquella vestidura, ¿cierto?, que Dios les había colocado. Y desde entonces, allí, ¿cierto?, ellos fueron expulsados, desde entonces, ¿cierto?, comenzó lo que era el sacrificio, el sistema de sacrificio, los holocaustos. Eh, Comprendemos por inspiración divina después que Dios les enseña a través de los ángeles o él mismo, ¿cierto? Se revela y les enseña, ¿cierto? Al hombre y a la mujer en qué consistía este sacrificio, ¿no? ¿Por qué él había escogido un animal para cubrir su desnudez y por qué tal animal específico, quizás un cordero? Porque esto iba a simbolizar, ¿cierto?, a un sacrificio, a un cordero que iba a venir más adelante y que los iba a cubrir, ¿cierto?, de sus pecados, que iba a tapar su desnudez, su humillación y que iba, ¿cierto?, ser un suplente, ¿cierto?, de su sufrimiento, ¿ya? Porque el plan de la redención era eso, poder hacer que el hombre volviese al Edén, volviese, ¿cierto?, al paraíso, volviese, ¿cierto?, a vivir aquella vida que Dios tenía en su principio, ¿cierto?, para el hombre y la mujer, que no sufriese, ¿cierto?, la muerte, la enfermedad, los robos, la violencia, la injusticia, todo lo que nosotros vivimos hoy en día. Entonces Dios creó, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos como el plan de la salvación o el plan de la redención, que consistía en que Él después iba a hacer un sacrificio, iba a entregar un cordero para que muriese por ellos, al igual que como lo hizo este cordero, este corderito, ¿cierto?, este animalito que estaba allá en el jardín de Edén, como un ejemplo, como un símbolo, como un tipo de lo que iba a ocurrir más adelante. Y desde entonces Adán y Eva comienzan, ¿cierto?, a hacer este sistema de sacrificios, comprendiendo así que esto es una ofrenda para Dios, que es una forma para acercarse a Dios, que es una forma para, para pedir el perdón de sus pecados, cubrir sus faltas y también por fe creer en aquel sacrificio que va a venir más adelante. Y nosotros lo vemos también en la historia de Caín y Abel, ¿no? Porque Abel, ¿qué es lo que hace? Presenta, ¿cierto?, un sacrificio, un animal. En cambio, ¿cierto?, su hermano, ¿cierto?, Caín, ¿qué es lo que hace? ¿No? Presenta frutos, verduras, ¿ya? Siendo de que ellos ya comprendían, Adán y Eva seguramente les habían enseñado, les habían explicado todo lo que había ocurrido, les habían mostrado ahí el jardín del Edén, junto a sus guardianes, los ángeles, y aquella espada, ¿cierto?, envuelta en fuego que se revolvía, ¿cierto?, en la entrada, y les habían contado todo lo que había ocurrido y cómo ellos tenían que confiar y creer, ¿cierto?, en un sacrificio, en un cordero que iba a venir más adelante para poder limpiarlos, ¿cierto?, de sus pecados, ¿ya? Ahí nosotros comprendemos un poco mejor la historia, ¿no?, de Caín y Abel. ¿Por qué Dios acepta el sacrificio de Abel, pero rechaza el de Caín? ¿Ya? Porque Abel sí hizo lo que Dios pedía, ¿cierto? Él sí presentó un sacrificio que sí simbolizaba lo que iba a venir más adelante, y eso fue acepto delante de la presencia de Dios, ¿ya? Y desde entonces, ¿cierto? Desde aquel entonces, después pasando por Abraham, por los patriarcas, vemos constantemente que en el Antiguo Testamento están siempre los hombres haciendo sacrificios, holocaustos, entregando un animal en sacrificio para poder redimirse, para acercarse a Dios, para poder entregarlo como una ofrenda, como un regalo para Dios, acercarse a Él y cubrir sus pecados, sus faltas, ¿cierto? Y de esta manera, ¿cierto?, suplir igual eh,
esa necesidad, ¿no? De un Salvador. Y creer por fe que más adelante iba a venir, ¿cierto? Aquel Cordero y que ese sacrificio se iba a efectuar en realidad, ¿ya? Esto es solamente la introducción, el principio, para recordar algunas cositas que ya hemos pasado. Espero que estén conmigo. Entonces, bueno, vamos al estudio de hoy. Eh, Más adelante, cuando el pueblo de Israel estaba camino a Canaán, Dios les da una orden, ¿no? ¿Quién puede leer, por favor, Éxodo capítulo 25, versículo 8? ¿Ya? Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dios quería estar con su pueblo. Recordemos que una de las cosas que había ocurrido con el pecado es que se había distanciado el hombre con Dios. Dios no quería eso. Y el hombre, de una u otra manera, corre de la presencia de Dios, ya se asusta, ¿cierto?, de su presencia, ya no puede estar físicamente delante de Dios, no puede verlo, ¿cierto?, no puede escucharlo directamente, eh, a no ser, ¿cierto?, algún intercesor, por eso después Dios envía a los profetas, pero Dios quería nuevamente encontrarse con el hombre. Entonces quería tener esa comunión, esa relación íntima con el hombre, estar con ellos, ya no estar tan distante. ¿Y qué es lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 8? ¿Quién lo lee, por favor? Leo. Dice, y me harán un santuario y habitaré entre ellos. Muy bien. Les da una orden, ¿no?, al pueblo de Israel. Imagínense, el pueblo de Israel que estaba pasando por el desierto, Dios les dice, ¿qué cosa? Ustedes me harán, ¿qué cosa? Un santuario. ¿Y qué cosa? Además dice que Él habitaría en medio de ellos. ¿Qué cosa? O sea, Dios quería que en el campamento de Israel, en la ciudad, ¿cierto? Dentro del pueblo Él también quería tener su parte, Él quería también tener, ¿cierto?, su lugar. Quería también tener su carpa, su campamento, para estar junto al pueblo, ¿cierto?, junto a sus hijos. Miren qué maravilloso. Dios quería estar en medio de sus hijos, así como también lo quiere estar en medio de nosotros, al lado nuestro, ¿cierto?, junto a nosotros. El Señor extrañaba eso, extrañaba estar junto a sus hijos, junto a los israelitas. Por eso que les da la orden de que construyan, ¿cierto?, este tabernáculo, que así se le conoce, o santuario, que iba a estar en medio del campamento, y iba a ser un lugar de encuentro, un lugar de comunión, donde cada vez que los hombres, las mujeres, ¿cierto?, los niños, las personas necesitasen de la presencia de Dios, ellos podían ir sin ningún problema y estar cerca de Dios. Dios, ¿cierto?, bajaba en una columna de fuego y se depositaba allí, ¿cierto?, en la carpa. Miren qué tremendo. Eh, y allí se hacían, ¿cierto?, diferentes rituales, se celebraban las fiestas, cada cierta cantidad de tiempo las personas tenían que congregarse allí y hacían sus cultos como lo hacemos hoy en día, ¿cierto?, en la iglesia. Por eso es muy importante siempre congregarse, ¿ah?, porque Dios quiere que nosotros estemos con Él y también disfrutemos de la relación con otros. Y por eso que sí, se hacían diferentes ritos, cultos, ¿cierto?, adoraciones, y fiestas solemnes, ¿no? Entonces aquí venía, ¿cierto?, uno a depositar sus peticiones delante de Dios, venía, ¿cierto?, a aprender acerca de Dios junto con los levitas que estaban a cargo de este santuario. Dios le había dado por medio de Moisés todas las órdenes, las indicaciones ahí en el Sinaí, de cómo tenía que ser la estructura, ¿cierto?, las medidas, de qué materiales, y el mismo pueblo también apoyó y ayudó, ¿cierto?, la construcción de este santuario, este tabernáculo acá en la tierra. Ya cada uno puso parte en la construcción, ayudaron, ¿cierto?, a construir, y cada vez que el pueblo, ¿cierto?, se movía, el tabernáculo, el santuario también se movía para que así Dios estuviese, ¿cierto?, con ellos, para que Dios fuese junto al pueblo y estuviese donde el pueblo estuviese, Dios también estuviese en medio de ellos. Miren qué lindo. Y esta es la forma, ¿cierto?, del tabernáculo. Nosotros lo conocemos. Aquí lo pueden ver, esto es como la estructura, ¿no? El tabernáculo, ¿cierto?, tiene por la parte exterior toda, ¿cierto?, una cerca de lino blanco, tiene la entrada, ahí está, ¿cierto?, la parte norte, sur, oeste, oeste. Al principio había un altar en forma de caja o de cubo, un altar de holocausto, ¿cierto?, lo que era el patio o el atrio, ¿ya? Aquí es donde se venían a hacer sacrificios. Cada vez que tú cometías un pecado, un error, una falta, ¿qué es lo que tenías que hacer? Tomar un animal, dependiendo del grado de pecado, tomabas un animal u otro, entonces tú lo llevabas allá y lo sacrificabas, ¿cierto? Y el sacerdote, ¿cierto?, era el encargado de sacrificar el animal, tú tenías que degollarlo, ¿cierto? Y el sacerdote ahí colocaba, ¿cierto?, las partes del animal, todo eso. Eh, y también cada vez que uno quisiese hacer una ofrenda, también venía, ¿cierto?, podía ofrecer una ofrenda allí en el altar. Y de esa manera, ¿cierto?, se hacían los sacrificios, ¿ya? Y uno podía ir, ¿cierto?, cada vez que necesitaba estar con Dios, ¿cierto?, venía, ¿cierto?,
y se colocaba, ¿cierto?, acá en el altar del holocausto, y este altar estaba constantemente ardiendo. Lo primero que tenían que hacer los sacerdotes, que estaban allí, ¿cierto?, el sumo sacerdote junto a su grupo de levitas, era cada mañana ofrecer un sacrificio por todo el pueblo, y cada noche ofrecer un sacrificio nuevamente por todo el pueblo. Ofrecían un sacrificio por ellos, ¿cierto?, perdón por ellos, ¿cierto?, y así también la gente venía, ¿cierto?, a reconciliarse, iban entre hermanos, entre familias, y ellos juntos también ofrecían un sacrificio para poder ponerse a cuentas, ¿ya? Acá está la fuente, que era el lugar donde los levitas, ¿cierto?, y los sacerdotes se lavaban constantemente, tenían que estarse higienizando. Entonces había una fuente con agua para que ellos lavasen sus manos, su cuerpo, ¿cierto?, su rostro, todo eso, ¿ya? Y cada cierto tiempo se hacían estos sacrificios, como yo les comento, ¿ya? Habían días especiales, días específicos. Habían días donde se entregaban ofrendas de harina, otros días, ¿cierto?, ofrendas de aceite, otros días, ¿cierto?, ofrendas de paz. Cada vez que nacía, por ejemplo, un niño, uno tenía que dar el rescate por él y entregaba, ¿cierto?, unas palomitas, ¿no? Eh, Igual que como lo hicieron los padres, ¿cierto?, de Jesús, que fueron, ¿cierto?, y entregaron un sacrificio por él, ¿no? Y así, las primicias de los frutos también tenían que irlos entregando cada vez que comenzaban las cosechas. Los primeros frutos venían, ¿cierto?, y los entregaban ahí en el holocausto. Y parte también de la ofrenda, del sacrificio que se da, quedaba para los levitas y los sacerdotes. Entonces ellos también comían de esa harina, del aceite, de los animales que colocaban allí, ¿ya? Eh, y es bien interesante porque cuando hacían un sacrificio para perdonar las culpas, ¿cierto? Expiar, ¿cierto?, el pecado, tomaban parte de la sangre que caía del animal y la colocaban en la frente o en las manos de, del pecador. Y de esta manera, ¿cierto?, de forma simbólica, se mostraba que la sangre, ¿cierto?, había sido derramada porque la paga del pecado es muerte, y se tiene que pagar con sangre. Entonces, en vez de morir, el pecador moría este animal y se marcaba, ¿cierto?, la persona con la sangre, mostrando de que ya había sido pagado su sacrificio y que ya estaba suelto de esto, ¿ya? No solamente eso, sino que también cuando se hacían los sacrificios, los sacerdotes y los levitas con unas pinzas sacaban parte de la carne que se estaba haciendo asando allí, y esa carne la dejaban para consumo propio. Entonces ellos venían acá, donde está la puerta del tabernáculo, ya de la tienda en sí, venían a la puerta y ellos comían allí en la puerta. Y de esa manera también los pecados, ¿cierto?, pasaban, ¿cierto?, al tabernáculo y allí también eran expiados, ¿cierto?, era purificado. Y también parte de la sangre también la colocaban allí en las cortinas de la entrada del tabernáculo, ¿ya? Y era todo un sacrificio especial que ellos tenían. Bueno, adentro, ¿cierto?, esta tienda que está acá se divide en dos, el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ya? En el lugar santo eh, entraban, ¿cierto?, a veces los levitas y el sacerdote. Aquí tenían la mesa con 12 panes de la proposición, que cada pan representaba a una tribu de Israel. Eh, Acá, cierto, estaba el candelero de oro, ya que simbolizaba el Espíritu de Dios. Y acá también había el altar del incienso, que estaba constantemente purificando y limpiando el aire y también los pecados que entraban allí al tabernáculo. Y acá, en el segundo apartamento, en el segundo lugar, en el lugar santísimo, lugar muy, pero muy especial, era santísimo, ¿cierto? Eh, Solamente podía entrar el sumo sacerdote y solamente una vez al año, ¿cierto?, podía entrar, que era el día del Yom Kippur, el día de la expiación, que dentro de las fiestas israelitas, ¿cierto?, dentro de las fiestas que tenían el pueblo de Israel, una vez al año, ellos se preparaban de antemano, ¿cierto?, se preparaban para pedir perdón por todos sus pecados. Y en ese día especial, ellos estaban en ayuno y oración y se tocaba constantemente, ¿cierto?, un cuerno, una bocina, cada hora, para avisarle al pueblo que donde estuviesen, ellos tenían que orar, ¿ya? Y las familias tenían que orar, tenían que ponerse a cuentas, y uno tenía que confesar sus pecados. No había pecado que no debía quedarse exento, ¿cierto?, de la confesión, y ahí uno tenía que pedir perdón a Dios, ¿cierto?, por todos sus pecados. Y aquel día entraba, ¿cierto?, se hacía un sacrificio especial, y entraba el sacerdote, ¿cierto?, pasaba al lugar santísimo, y acá donde estaba el arca del pacto, ya esta caja, ¿cierto?, bien bonita que nosotros hemos visto hasta en las películas, en las representaciones, que es completamente, ¿cierto?, de oro, muy bonita, con dos querubines, ¿cierto?, donde se depositaba la presencia de Dios en medio de ella,
y dentro, ¿cierto?, estaba, del arca del testimonio estaba, ¿cierto?, estaba la vara de Aarón, un pocillo con maná, y las tablas quebradas de la ley, ya para representar el pacto que Dios había hecho con su pueblo, y allí sobre esta arca, ¿cierto?, sobre esta caja, estaba, ¿cierto?, la presencia de Dios. Entonces venía el sumo sacerdote una vez al año y colocaba, ¿cierto?, sangre de ese animal que había sido sacrificado aquel día, colocaba, ¿cierto?, sobre el arca y sobre, ¿cierto?, las paredes también de este lugar santísimo, ¿ya? Eh, Como simbolismo de que se estaba pidiendo el perdón de los pecados del pueblo y así también se purificaba con la presencia de Dios, ¿ya? Si había un pecado que no era confesado, si había alguien que estaba haciendo pecados en aquel día, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurría? Lamentablemente el sumo sacerdote moría, ¿ya? Pero cuando el sacerdote salía de allí, todo el pueblo estaba expectante, todo el pueblo estaba congregado afuera, ¿cierto?, de la carpa. Eh, Ellos podían ver, ¿cierto?, la misericordia de Dios, que Dios había sido misericordioso con ellos y que les había otorgado su perdón. Ya era un acto bien bonito, ¿cierto?, que Dios hacía. Esto es en forma general, en forma resumida, lo que eran los sacrificios, los ritos del tabernáculo, ¿ya? Espero que comprendan un poquito bien, que vayan conmigo. Si no, cualquier duda, consulta, me lo escriben, lo pueden decir o pueden, ¿cierto?, profundizar después más su estudio, ¿ya? Esto era, ¿cierto?, el santuario acá en la tierra, el tabernáculo que había, ¿cierto?, acá en la tierra. Después, ¿cierto?, se construyeron los templos, todo, y bueno, después eh, se cambió, ¿cierto?, esto por lo que es la forma del templo que tenemos hoy en día. Pero hay también un santuario celestial, como había un santuario terrenal, también había un santuario celestial. ¿Quién me puede ayudar, ¿cierto? Dos personas que me pueden ayudar con estos textos, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 5 y Hebreos capítulo 9, versículo 24. Por favor, dos personas que lo puedan leer. Búsquenlo allí en sus Biblias y léanlo bien fuerte y claro para todos nosotros, por favor. Eh, como había un santuario acá en la tierra, también está la posibilidad de que hubiera uno en el cielo, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá en estos versículos? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál era el primero? Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a construir el santuario, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Muy bien, muchas gracias. Y el capítulo 9, versículo 24, ¿qué es lo que dice? Otra persona que lo pueda leer, por favor. Dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Muy bien, muchas gracias Facu, muchas gracias Ari. Acá se nos menciona el libro de Hebreos y es donde se introduce, ¿no?, el santuario celestial, que de la misma manera, ¿cierto?, como había un santuario acá en la tierra, había uno ya antes en el cielo. Cuando Dios le da la orden a Moisés de hacer este santuario, ¿qué es lo que hace? Lo toma en visión allá en el monte Sinaí y le muestra en 40 días el santuario que estaba en el cielo y le dice, mira, yo te voy a mandar a ti, ¿cierto?, que ahora tú y el pueblo hagan un santuario para mí en la tierra y tú lo vas a hacer conforme al modelo que te he mostrado. Ya entonces acá el libro de Hebreos nos rectifica, nos confirma eso, de que habían sacerdotes que estaban acá en la tierra, pero también ahora Cristo es el sumo sacerdote que está abogando por nosotros, que está haciendo estos ritos, estos sacrificios ahora por nosotros, allá en el cielo, que está en un santuario no hecho por mano humana, sino por mano divina, que es un santuario mucho más espléndido, ¿cierto? Más esplendoroso, bonito, precioso, que está allá en el cielo, ¿ya? Que es el santuario de Dios y que también se están haciendo estos ritos o parte de estos ritos allá en el cielo. Eh, el libro de Apocalipsis también menciona eso. ¿Quién puede leer, por favor, el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 19? Está el texto allí en la pantalla, por favor. ¿Quién lo puede leer en su Biblia? ¿Quién lo puede leer, por favor? Dice, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Por favor. y dice, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada.
Perfecto, muy bien. Entonces, dice acá que Juan, el apóstol Juan, que había estado con Jesús, ya escribiendo, ¿cierto?, uno de los últimos libros de la Biblia, ¿no? El último, ya, que nosotros tenemos, ¿cierto?, en el canon, pero no el último que escribió, ¿no? Las últimas fueron sus cartas. Él escribe qué cosa, que él en visión también vio el templo de Dios, o sea, vio el santuario celestial en visión, vio también y lo pudo ver con sus propios ojos, no era cierto algo que se inventase, ¿no? Él lo vio en visión, allá en el cielo, el santuario de Dios abierto. Vio el santuario, ¿cierto? Vio el santuario de Dios y vio, ¿cierto?, esta imagen de trueno, ¿cierto?, de relámpago, ¿cierto?, porque se estaba abriendo, ¿cierto?, el santuario, para que allí se hiciese una obra bien importante. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos, ¿cierto?, que tanto acá en la tierra, como había, ¿cierto?, acá en la tierra, en el cielo también está este santuario, ¿ya? Y que es el templo de Dios, ¿no? Donde también se están haciendo, ¿cierto?, estos sacrificios. eh, y Dios, obviamente, ¿cierto?, está obrando allí donde ahora, ¿cierto?, entró Jesús como sumo sacerdote para poder oficiar eh, por todos nosotros, ¿ya? Eh, y es lo mismo, ¿cierto?, que nos comprueba también los evangelios, que lo dice, ¿qué es lo que dice, cierto, el evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29? Ayer en la pantalla está, ¿qué es lo que dice? Cuando Juan ve junto a sus discípulos a Jesús, ¿qué es lo que dice Juan, cierto, respecto a Jesús? ¿Cómo le dice? ¿Cómo lo menciona? El Cordero de Dios. Exacto. ¿Qué le dice? Que lo léelo, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto, muy bien. Él le dice, cierto, a sus discípulos, imagínense. Oigan, miren, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado, el pecado del mundo. Aquel Cordero que estaban esperando, cierto, sus padres, sus abuelos, que entregaron, cierto, en sacrificio a Adán y Eva, eh, que entregaron, cierto, Abel, los patriarcas, Noé, Abraham, Isaac, cierto, Israel, todos ellos, ¿cierto? Esperaban aquel cordero, esperaban, ¿cierto? Y que ese cordero que ellos sacrificaban, ¿cierto? Se convirtiese, ¿cierto?, en un cordero real, porque ellos, cada vez que pecaban, cada vez que tenían un problema, tenían que entregar un cordero como símbolo, como tipo del cordero que iba a venir. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? Aquí está, he aquí que está el Cordero de Dios, allí viene, está con nosotros, ha venido a la tierra y aquí es cierto, está el Cordero de Dios que ha sido enviado ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Imagínense esa escena, ¿no? Que ahora este Cordero que muchas personas, los antepasados estaban esperando, ahora había venido ¿para qué? Para suplir la necesidad del hombre, para restaurar la imagen de Dios, ¿cierto?, en ellos, para crear un puente entre el hombre y Dios, para perdonar los pecados de las personas, para poder, ¿cierto?, eh, eh, para obviamente reconciliar, ¿cierto?, al hombre con Dios y para poder, ¿cierto?, restablecer al hombre en su imagen original, cómo había sido creado, ¿cierto?, para poder darle una nueva oportunidad de vida, mucho mejor, ¿cierto?, de la que tiene ahora, ¿no? La que tenía en aquel entonces. ¿Quién puede leer los siguientes textos? Por favor, aquí necesito ayuda de varias personas. Si me pueden ayudar. Hebreos capítulo 10, versículo 10 y 12. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 10. Y Hebreos capítulo 1, versículo 3, por favor. Tres personas, por favor, que puedan buscar ahí en sus Biblias rápidamente. Romanos 10. Estos, Romanos 5, 10. Ah, ok. Hebreos 10, 10 y hasta el 12. Y Hebreos 1, 3, por favor. Tengo el Hebreos de capítulo Romanos, 10, ¿lo versículo leo? 10 y al 12, Romanos 5, 10 y Hebreos 1, 3. ¿Quién encontró Hebreos? Yo tengo Hebreos. Por favor, Hebreos Joaquín. 10. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. El 12 también, ¿no? Sí, por favor.
Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Ahí se nos menciona que Cristo, ¿cierto?, fue aquel Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. ¿Qué dice Romanos 5:10? Dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y Hebreos capítulo 1, versículo 3, ¿qué es lo que dice? Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien. ¿Quién purificó nuestros pecados? ¿Quién? Jesús. Cristo, ¿cierto?, purificó nuestros pecados. Él se entregó como Cordero. Y eso también lo que dice la profecía del siervo sufriente de Isaías 53, de que iba a venir un Cordero, ¿cierto?, que iba a ser un siervo de Dios que iba a ser entregado como Cordero, iba a enmudecer, que se iba a entregar de forma humilde, ¿cierto? Iba a ser azotado, golpeado, y por su herida nosotros íbamos a ser curados, y que iba a ser afligido, pero que Él también, ¿cierto?, nos iba a restaurar, que nos iba a ayudar, ¿cierto?, a curarnos de nuestros pecados. Y como dice Hebreos 10, ahora está sentado a la diestra del Padre, efectuando una obra, ¿cierto?, por nosotros, una obra de intercesión. ¿Se dan cuenta? Todo, ¿cierto?, lo que se mostraba en el Antiguo Testamento ahora se estaba cumpliendo con Jesús. Jesús era aquel Cordero que se estaba sacrificando por nosotros, que estaba muriendo en vez del hombre, que estaba padeciendo, ¿cierto?, la agonía de la muerte, que todos nosotros debíamos haber padecido, ¿no? Cada vez que nosotros pecamos, debiésemos morir inmediatamente, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque el Señor tiene misericordia de nosotros y Él nos da la oportunidad de poder conocer a Jesús, poder aceptar este Cordero, poder aceptar este sacrificio y, y confiar, ¿cierto?, en que a través de Él nuestros pecados, ¿cierto?, son limpiados, somos purificados, somos renovados y podemos tener acceso, ¿cierto?, a la vida eterna y a la vida que el Señor nos quiere dar, ¿ya? Eh, entonces, eh, como se mencionaba, ¿cierto? Ahora, ¿quién está en el santuario celestial? ¿Quién puede leer los siguientes versículos también? Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Si me pueden ayudar con esos versículos también. ¿Qué es lo que mencionan, Yo tengo cierto, Juan. respecto a Jesús? Muy bien. ¿Y los otros, quién me puede ayudar? 3 personas, por favor. ¿Ya? Que lo pueden leer, ¿cierto?, en su celular, en su Biblia, ahí donde estén. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera Juan 2, 1, ¿ya Yo lo tengo tiene ahí? Hebreos. Muy bien. Y Hebreos 7, 25, ya. ¿Quién lo tiene? El primero. Leo. Además, el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Ya, muy bien. Segunda, no, perdón. Leí segunda. Porque hay un Primero solo Dios Timoteo. y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Perfecto. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ya, Él es el puente que nos conecta, ¿cierto?, con el Padre. Primera Juan 2, 1, ¿qué dice? Dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Muy bien. Abogado tenemos, ¿cierto?, ¿quién es? Jesucristo está entre nosotros y el Padre. Y Hebreos 7, 25, Laura, por favor. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perfecto, muy bien. O sea, que Él intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Jesús está en el santuario celestial y Él es un medio entre Dios el Padre y nosotros, ¿ya? Él vino a reflejar la imagen de Dios, ¿cierto? A recordar la imagen de Dios, ¿cierto? En el pueblo de Israel que se había perdido. Nos ayudó a conectarnos con Él. Él es quien está en nuestras oraciones también intercediendo por nosotros, pidiendo nuestros favores al Padre. Es quien nos protege como abogado. Le dice al Padre, mira, esta persona pecó, este que dice que ser tu hijo peca y hace esto, pero él ha reconocido que está mal, reconoce su pecado y yo he muerto por él. Y aquí están las marcas, ¿no? Muestra
sus manos, ¿cierto? Que fueron clavadas, ¿cierto? Muestra su sacrificio como el sacrificio que puede limpiarnos y puede redimirnos, puede cubrir nuestra desnudez, nuestra vergüenza y restituirnos y devolvernos, ¿cierto? En aquel paraíso en el cual Dios nos había creado, ¿no? Darnos la nueva vida que nosotros tanto anhelamos, que tanto queremos. Y también nos ayuda, ¿cierto? Como intercesor. Él ahora es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, que está entregando nuestras oraciones al Padre y que está haciendo este mismo ritual de sacrificio allá, allá en el cielo. Y es por eso que no es necesario ahora estar cada vez que tú pecas, tener que tomar un animal, ¿cierto? Viajar a Israel e ir, ¿cierto? Al monte Sión y allí entregar, ¿cierto? En el templo, que ahora no hay templo, pero entregar un sacrificio, no, no es necesario eso, porque con el sacrificio de Jesús ya basta. Jesucristo ya basta y Él suple todas tus necesidades, todos tus pecados, los limpia, ¿cierto? Y puede darte una nueva vida, una nueva, ¿cierto? Una nueva oportunidad. Eh, y con eso, ¿cierto? Nosotros concluimos, ¿no? Cuán maravilloso, pónganse a pensar, cuán maravilloso, ¿cierto? Es el sacrificio de Cristo y cómo Él a través de su vida, ¿cierto? Nos da un ejemplo del amor de Dios, que Él vino, ¿cierto? A esta tierra, estaba todo planificado, estaba todo listo, preparado, eh, para poder, ¿cierto? De apenas el hombre cayó, apenas la humanidad cayó en el pecado, Dios preparó todo un plan junto al Hijo, junto al Espíritu Santo, para poder restituir al hombre, ¿cierto? Para poder ir a buscarlo, para poder rescatarlo de donde estaba y devolverlo, ¿cierto?, a los brazos de Dios. Y es por eso que se creó todo este sistema de sacrificios para simbolizar a ese Cordero que iba a venir por nosotros, que ya vino, que fue Jesús, Dios mismo que se entregó por nosotros, vivió en carne propia, ¿cierto?, el sufrimiento que todos nosotros debiésemos haber pasado, murió por nosotros para limpiarnos con su sangre y resucitó y fue al cielo a hacer una obra bien importante y está pronto a venir a buscarnos para darnos, ¿cierto?, esa nueva vida, esa nueva oportunidad de volvernos al Edén, de volvernos al paraíso y volvernos, ¿cierto?, a encontrar con Dios. Él es el puente, es el intercesor, Él es nuestro ayudador, nuestro amigo, quien nos quiere, ¿cierto?, acercar al Padre, que nos quiere, ¿cierto?, devolver a Dios. Él es aquel sacerdote que intercede por nosotros ahora en el santuario celestial. Y concluyo, ¿cierto?, con esta cita, con este versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Si tú te sientes pecador, si tú te sientes débil, tienes un pecado dentro tuyo y constantemente, ¿cierto?, te entrega, ¿cierto?, la tentación, tranquilo amigo, tranquila querida joven, el Señor ya entregó un sacrificio por ti, Él ya murió por ti, antes de que tú lo supieses, antes de que tú lo conocieras, antes de que tú, ¿cierto?, nacieses incluso, el Señor ya entregó este sacrificio por ti, porque Él te ama. Y es tan simple como aceptar su profundo amor, su infinita misericordia, aceptar su sacrificio, para que tú puedas ser perdonado, perdonada, y limpio de tus pecados. Es así de simple, es un regalo inmerecido. Esta es la gracia que el Señor nos da, esta es la misericordia, la demostración más grande del amor que tiene Dios por nosotros, que a pesar de todo Él quiere renovarnos, quiere limpiarnos y quiere abrazarnos, ¿cierto?, en su brazo de amor y llevarnos nuevamente al origen, aquel lugar en el cual, ¿cierto?, fuimos concebidos y quitarnos de esta tierra de sufrimiento y dolor, llevarnos a aquel lugar, ¿cierto?, mucho mejor, a esa tierra nueva, a ese lugar, ¿cierto?, celestial, a ese nuevo Edén que está preparando para ti, para mí. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres recibir el perdón de Dios? ¿Quieres recibir esta gracia, este regalo inmerecido, este, este amor profundo de Dios? ¿Lo quieres? Amén, espero que sí. Te invito entonces, ¿cierto?, a orar para agradecerle a Dios por esta lección, por estas enseñanzas y agradecerle por su profundo amor y su misericordia. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque hemos aprendido algo muy importante el día de hoy. Cómo tú, Señor, has planificado apenas el hombre cayó, planificaste un plan perfecto para poder restituirnos, para poder rescatarnos, para poder redimirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Todos nosotros somos pecadores, de eso no hay duda, pero tampoco tenemos dudas, Señor, de que tú nos amas porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros, a morir por cada uno de nuestros pecados.
Él sufrió la muerte que nosotros debimos haber sufrido, eh, y gracias a Él podemos tener la oportunidad de vivir un mundo mejor, una vida nueva, una vida eterna, sin sufrimiento, sin dolor, junto a ti, Señor. Gracias porque Jesús es nuestro intercesor, es nuestro puente, es nuestro medio entre nosotros y tú, Señor, y así a través de Él te podemos conocer mejor. Ayúdanos a que Jesús sea nuestro mejor amigo, sea nuestro compañero, que cada día pueda estar con nosotros y que a través de Él nosotros podamos abrazarte a ti, Señor, y podamos también ser mejores cada día, conocerte mejor y darte a conocer a las personas. Ayúdanos a prepararnos, a poder dejar nuestros pecados, a confiar en el sacrificio que nos entrega Jesús, a aprovechar esta nueva oportunidad que Él nos da y así también prepararnos para que cuando Él venga, Él pueda también, ¿cierto?, venir a buscarnos. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos aquí, también a los amigos que nos están viendo por redes sociales. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Felipe. Muchas gracias, la verdad, muy, muy lindo el tema. Seguro que les gustó a todos. Bueno, gracias. No hay mucho más para agregar. Bueno, chicos, ya escucharon, ¿no? Aprovechar la oportunidad y ser agradecidos con ese sacrificio que hizo el Señor. Así que bueno, te reiteramos las gracias, Felipe. Y bueno, chicos, vayan a descansar, vayan a trabajar, a hacer lo que tengan que hacer. Y nos encontramos el próximo lunes a la misma hora. Y mañana a la mañana, acuérdense, escuela sabática, ¿no? Ahí estaremos pasando.